Hola, espero que se le estén pasando de maravilla. Mi nombre es Marco García, bienvenidos de nuevo a su canal iQuímica. En este video vamos a tratar un problema en donde se nos pide preparar una solución a partir de un soluto hidratado. Vamos con el video. En un laboratorio se desea preparar 10 litros de solución de sulfato de sodio con una concentración de 10% en masa. Para preparar dicha solución se cuenta con un reactivo del soluto en cuestión. Sin embargo, este se encuentra como soluto decahidratado. Determine, inciso A, la masa de soluto hidratado necesaria para preparar la solución. Inciso B, la molaridad de la sal y de los respectivos iones. Inciso C, la normalidad de la sal y los respectivos iones. Nota, la densidad de la solución se puede estimar en 1.12 gramos por cada mililitro. Ya que sabemos de qué se trata el problema, vamos a comenzar a colocar los datos para darle solución. Los datos que nos proporciona el problema es que la solución que vamos a preparar es de sulfato de sodio. Eso quiere decir que nuestro soluto será sulfato de sodio. Sin embargo, nos dicen que ese sulfato de sodio se encuentra decahidratado. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere a que el sulfato de sodio tiene ciertas moléculas de agua pegados a su estructura cristalina. En este caso nos dice que es decahidratado. El prefijo deca nos indica que hay 10 moléculas de agua. Es decir, que tenemos sulfato de sodio decahidratado. ¿Qué más nos dice el problema? El problema nos dice que hay que preparar la solución del sulfato de sodio, pero esta tiene que tener una cierta concentración. Esta concentración es igual al 10% en masa. Por ciento en masa será igual a 10. Continuando con el problema, nos da otro dato que es la densidad de la solución. Será entonces densidad de la solución igual a 1.12 gramos por cada mililitro. Por último, tenemos que el volumen de solución preparada es igual a 10 litros, es decir, V-solu es igual a 10 litros. Y con eso finalizamos la colocación de los datos del problema. Vamos a colocar las cosas que hay que calcular. ¿Qué cosas nos pide calcular el problema? Como un primer inciso o un inciso A, nos pide determinar la masa de soluto, pero no la masa de soluto puro, sino la masa de soluto cuando se encuentra hidratada. Lo voy a abreviar como MST-HI. Masa de soluto hidratada. Como un inciso B, nos pide determinar la molaridad de la sal en la solución preparada y además nos pide la molaridad de los iones que componen a dicha sal. Como último inciso, nos pide determinar la normalidad de la sal y la normalidad de los iones. Vamos a darle solución a este problema, comenzando con el inciso A. Como lo que se quiere determinar en el inciso A es la masa de soluto hidratada, primero hay que comenzar a calcular la masa de soluto como si fuera soluto puro. ¿Cómo lo hacemos? En este caso nosotros tenemos el dato del porciento en masa. Vamos a colocar la fórmula de porciento en masa. La fórmula de porciento en masa nos dice que el porciento en masa de nuestro soluto es igual a la masa de soluto entre la masa de solución y todo esto multiplicado por 100. En este caso no tenemos la masa de solución, pero sí tenemos el volumen de solución y gracias a la densidad podemos transformar este volumen de solución a masa de solución. ¿Cómo lo hacemos?
Sabemos que la densidad de la solución es igual a la masa de solución dividida entre el volumen de solución. ¿Qué conocemos de esta fórmula? De esta fórmula conocemos la densidad. ¿Qué otra cosa conocemos? Conocemos el volumen de solución y la masa de solución es nuestra incógnita. Vamos a despejar entonces la masa de solución. El volumen de solución está dividiendo, pasará multiplicando. Por lo tanto, la masa de solución será igual a la densidad de solución multiplicado por el volumen de solución. Vamos a sustituir los datos para encontrar la masa de solución que representan esos 10 litros. La masa de solución será igual a 1.12 gramos por cada mililitro multiplicado por el volumen de solución. En este caso la densidad está en gramos por mililitro, el volumen de solución tendrá que estar en mililitros. Vamos a convertir esos litros a mililitros. Nosotros sabemos que en un litro hay 1000 mililitros. Litro y litro nos da la unidad. ¿Y cuánto es 10 por 1000? Eso nos dará 10.000 mililitros. Y ya contamos con el volumen de solución expresado en mililitros. Vamos a sustituir 10.000 mililitros. Mililitro y mililitro nos da la unidad y las unidades nos quedan en gramos. ¿Cuál es el valor para la masa de solución? Nos da un valor de 11.200 gramos. Y ya encontramos la masa de solución. Vamos a despejar del porciento en masa la masa de soluto. ¿Cómo quedaría? La masa de solución está dividiendo, pasará multiplicando. Nos quedará entonces que la masa de soluto multiplicado por 100 es igual al porciento masa de nuestro soluto multiplicado por la masa de solución. Ahora, como este 100 está multiplicando a nuestra masa de soluto, entonces este 100 tendrá que pasar dividiendo. ¿Cómo quedará entonces? Como la masa de soluto igual al porciento masa de nuestro soluto multiplicado por la masa de solución y todo esto dividido entre 100. Y ya encontramos la masa de soluto, simplemente hay que sustituir. Sustituyendo tenemos que 10 que multiplica a la masa de solución 11.200 gramos y todo eso dividido entre 100. ¿Cuál es el valor para nuestra masa de soluto? Eso nos da un valor de 1120 gramos. Eso quiere decir que para preparar una solución de sulfato de sodio con una concentración al 10% masa y además 10 litros de solución, nosotros necesitaríamos pesar 1120 gramos. Sin embargo, esto es cuando el soluto es puro. En este caso, el soluto no es puro. Se encuentran 10 moléculas de agua pegadas a su estructura cristalina. Por lo tanto, hay que corregir esta cantidad por la cantidad real que tenemos de soluto impuro. Vamos a calcularlo. En el video pasado se explicó un problema en donde teníamos que preparar una solución a partir de un reactivo que tenía impurezas insolubles. En este caso, lo que nosotros tenemos también es un reactivo impuro, pero en este caso el reactivo contendrá impurezas solubles, es decir,
agua. En este caso, el agua es una impureza, pero como es agua y nosotros normalmente utilizamos agua destilada para disolver el soluto, esta impureza se considerará como impureza soluble, es decir, que esta impureza, que es agua, sí pertenecerá a la masa total de la solución. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer una corrección del soluto que calculamos anteriormente con el soluto ya hidratado. ¿Cómo lo hacemos? Para eso necesitamos involucrar un concepto que se llama factor de hidratación. El factor de hidratación lo vamos a representar como FH y se calcula mediante la división del peso molecular del soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto hidratado. El peso molecular del soluto será simplemente el peso molecular de nuestro soluto, valga la redundancia. Cuando ya decimos peso molecular del soluto hidratado, quiere decir que es toda la molécula, incluyendo estas 10 moléculas de agua. Vamos a calcular entonces el factor de hidratación. Pero aparte, este factor de hidratación también puede ser representado de la siguiente forma. Será igual a la masa de soluto entre la masa de soluto hidratado. Esta es otra forma de poder ver el factor de hidratación. Si se dan cuenta, el factor de hidratación nos relaciona la masa de soluto, como si fuera soluto puro, y la masa de soluto hidratado, que es la masa de soluto que ya contiene a estas 10 moléculas de agua. Lo primero es determinar el peso molecular de nuestro soluto. El peso molecular de nuestro soluto será igual a la suma de los pesos atómicos que constituyen a la molécula. En este caso tenemos 23 multiplicado por 2, porque tenemos 2 sodios, más 32, más 16 por 4. ¿Cuánto nos da el peso molecular de nuestro soluto? Eso nos da un valor de 142 gramos por cada mol. ¿Cómo determinamos entonces el peso molecular del soluto hidratado? El peso molecular de nuestro soluto hidratado será igual al peso molecular de nuestro soluto más el peso molecular del agua por N. ¿Qué significa esta letra N? Significa el número de veces que está el agua presente en nuestra molécula. En este caso, N tendrá un valor de 10. El peso molecular de nuestro soluto hidratado será igual al peso molecular del soluto, que lo calculamos previamente, 142 gramos por cada mol, más el peso molecular del agua, que son 18 gramos por cada mol, y esto multiplicado por el número de veces que esté presente el agua en la molécula. En este caso son 10 por 10. ¿Cuánto nos da el peso molecular del soluto hidratado? Nos da un valor de 322 gramos por cada mol. Y ya conocemos el peso molecular de nuestro soluto y el peso molecular de nuestro soluto hidratado. Vamos a determinar el factor de hidratación. El factor de hidratación entonces es FH igual a 142 gramos mol dividido entre el peso molecular del soluto hidratado, 322 gramos por cada mol. ¿Cuánto nos da el valor del factor de hidratación?
nos da un valor de 0.44099. Este valor lo podemos aproximar a 0.441 y ya conocemos el factor de hidratación. Con este factor de hidratación que ya se calculó, vamos a utilizar esta parte de la ecuación. El factor de hidratación igual a la masa de nuestro soluto entre la masa de nuestro soluto hidratado. Como ya conocemos la masa de soluto, podemos determinar la masa de soluto hidratado. Vamos a despejar. La masa de soluto hidratado pasará multiplicando al factor de hidratación y ese factor de hidratación, como va a estar multiplicando, pasará dividiendo, quedando la siguiente estructura. Masa de soluto hidratado será igual a la masa de soluto dividido entre el factor de hidratación. La masa de soluto hidratada será igual a la masa de soluto 1120 gramos dividido entre el factor de hidratación, que en este caso es 0.441. ¿Cuánto es el valor de la masa de soluto hidratada? Nos da un valor de 2539.68 gramos. Vamos a determinar la cantidad de agua que contendrá este soluto hidratado. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que el soluto hidratado está constituido de ¿qué cosas? De sulfato de sodio y de agua. Entonces será la masa de soluto más la masa de agua en el soluto. Como podemos observar, por diferencia podemos obtener la masa de agua que está presente en la molécula. La masa de agua en el soluto será igual a la masa de soluto hidratado, que serán 2539.68 gramos, menos la masa de soluto que se calculó, 1120 gramos. ¿Cuánto nos da esa diferencia? Eso nos da un valor de 1419.68 gramos. Determinamos la masa de soluto, la masa de soluto hidratada y la masa de agua que hay en el soluto. ¿Qué podemos decir de esos tres resultados? Podemos decir lo siguiente. En 2539.68 gramos de soluto hidratado existen 1419.68 gramos de agua y además 1120 gramos de soluto necesarios para poder preparar 10 litros de solución de sulfato de sodio con una concentración del 10% en masa. Y así damos por finalizado al inciso A. Vamos con el inciso B. El inciso B nos pide determinar la molaridad de la sal y la molaridad de los iones. Primero vamos a determinar la molaridad de la sal. Cuando dice molaridad de la sal, se está refiriendo al soluto, porque esto químicamente se denomina como sal. Vamos a escribir entonces la fórmula de la molaridad. Molaridad es igual a la masa de soluto dividido entre el peso molecular de nuestro soluto multiplicado por el volumen de solución. La masa de soluto ya la habíamos determinado, el peso molecular ya lo habíamos determinado y el volumen de solución es un dato del problema, así que podemos determinar la molaridad sin ninguna dificultad. La molaridad
será igual a la masa de soluto. ¿Qué masa de soluto vamos a utilizar? ¿Masa de soluto o la masa de soluto hidratada? En teoría se pueden ocupar las dos, pero más adelante les voy a explicar cuándo usamos una o cuándo usamos otra. Por ahora vamos a utilizar la masa de soluto, 1120 gramos entre 142 gramos por mol multiplicado por 10 litros. Análisis dimensional, gramo y gramo nos da la unidad. Este mol pasará arriba y nos quedarán moles por litro. ¿Cuál es el valor de la molaridad? Nos da un valor de 0.7887 moles por cada litro. Habíamos dicho que también podíamos utilizar la masa de soluto hidratado. Sí, sí la podemos utilizar, pero en vez del peso molecular del soluto, tendremos que utilizar el peso molecular del soluto hidratado. Vamos a ver cuál es la molaridad si ocupamos esos datos. La molaridad será igual a 2539.68 gramos entre 322 gramos por cada mol multiplicado por 10 litros. ¿Cuál es el valor para la molaridad utilizando la masa de soluto hidratado y el peso molecular de nuestro soluto hidratado? Eso nos da un valor de 0.7887 moles por cada litro. ¿Por qué aquí nos dan los mismos resultados? En el video anterior, donde habíamos resuelto un problema en donde el reactivo que se iba a utilizar contenía impurezas insolubles, no podíamos utilizar la masa de soluto impuro. ¿Por qué? Porque en ese caso las impurezas eran insolubles y como son insolubles no pertenecían a la masa de la solución. En este caso, el agua es una impureza soluble, como se dijo al principio. Eso quiere decir que el agua, que es la impureza soluble, sí pertenecerá a la solución. Vamos a determinar la molaridad de los iones y a qué se refiere con la molaridad de los iones. En este caso, cuando nosotros determinamos una molaridad, nos estamos refiriendo a la molaridad del soluto en la solución, es decir, de esta molécula. Pero en este caso nos piden la molaridad de los iones. Para eso nosotros necesitamos disociar esta molécula en los iones que lo componen de la siguiente forma. Nosotros tenemos sulfato de sodio. Si esta molécula se disocia en agua, se va a descomponer en los dos iones que lo componen, es decir, tendremos un sodio más un ion sulfato. ¿Qué carga debe de tener el sodio? Tiene que tener una carga de +1. Recuerden que el sodio siempre trabaja con +1. Por otra parte, el ion sulfato es un ion que trabaja con -2. Y esa es la ecuación química de disociación para el sulfato de sodio. En este caso, nosotros tenemos que balancear esa ecuación agregando un coeficiente a esos iones. En este caso, el sodio en el sulfato de sodio tiene un subíndice 2, es decir, que nos indica que hay dos sodios. Por lo tanto, aquí tendremos que colocar un 2. Ya tenemos dos sodios del lado de los productos y dos sodios del lado de los reactivos. Para el sulfato podemos hacer lo siguiente. Lo encerramos entre paréntesis y aquí le colocamos un 1. Es decir, que solo tenemos un ion sulfato en la molécula de sulfato de sodio. Por lo tanto, ¿qué número tendría que ir aquí? Tendría que ir un 1, que generalmente se suele omitir.
pero para ejemplificar mejor vamos a colocar S1. Entonces, habíamos dicho que la molaridad que se calcula es con respecto al sulfato de sodio. Esta molécula tendrá una molaridad del 0.7887 moles por cada litro. ¿A qué se refiere la molaridad de los iones? Se refiere a la molaridad que hay de ion sodio y a la molaridad que hay de ion sulfato dentro de la solución. ¿Cómo determinamos entonces la molaridad del ion sodio y la molaridad del ion sulfato? Se puede definir de la siguiente forma. La molaridad de los iones que constituyen a una molécula será igual a la molaridad de la molécula multiplicado por el coeficiente estequiométrico que acompaña a dicho ion. Es decir, que la molaridad del ion sodio será 2 veces la molaridad de la molécula y la molaridad del ion sulfato será 1 vez la molaridad de la molécula. Es decir, que para el sodio será 2 por 0.7887 moles por litro. Y eso nos da un valor de 1.5754 moles por litro. Para el ion sulfato, ¿cómo quedará? Será 1 por 0.7887 moles por litro. En este caso, la molaridad para el sulfato será la misma que para la molécula, 0.7887 moles por litro. Y así se determina la molaridad de los iones que componen al soluto. Vamos entonces a determinar el último inciso, y en el último inciso nos piden la normalidad de la sal y la normalidad de los iones. Este inciso es semejante al inciso anterior, solo que el concepto es diferente. Vamos a determinar primero la normalidad de la sal. La normalidad es igual a la masa de soluto entre el peso equivalente multiplicado por el volumen de solución. La masa de soluto ya la conocemos, el volumen de solución ya lo conocemos, nos faltaría únicamente el peso equivalente. Recordando que el peso equivalente es igual al peso molecular de nuestro soluto dividido entre un factor E. En este caso, el problema no nos dice que esta solución participará en una reacción óxido-reducción. Por lo tanto, el factor E tomará el valor de la carga del metal. ¿Cuál es la carga del metal para el sulfato de sodio? El sulfato de sodio, Na2SO4, tendrá la siguiente composición eléctrica. El sodio tendrá una carga de +1, el ion sulfato tendrá una carga de -2, +1 por 2 nos da +2, -2 nos da el valor de la carga neutra que debe tener la molécula. Por lo tanto, el factor E tomará la carga del metal dentro de la molécula, es decir, tomará un valor de 1. Pero como hay 2 sodios, tendremos que multiplicarlo por 2, y eso nos da 2 equivalentes por cada mol. Y ya conocemos el factor E. Vamos a determinar el peso equivalente. El peso equivalente será igual al peso molecular de nuestro soluto, 142 gramos por cada mol, dividido entre 2 equivalentes por cada mol. Mol con mol nos da la unidad. ¿Y cuánto nos da el valor del peso equivalente? Nos da un valor de 71 gramos por cada equivalente. Ya conocemos el peso equivalente, vamos a determinar la normalidad. La normalidad será igual a 1120 gramos dividido
entre 71 gramos por cada equivalente multiplicado por 10 litros. Gramo y gramo nos da la unidad. Este equivalente pasará acá arriba. Nos quedarán unidades de equivalente litro. ¿Cuál es el valor de la normalidad? Eso nos da un valor de 1.5774 equivalentes por cada litro. Ya determinamos el valor de la normalidad. Vamos a determinar la normalidad de los iones. Para determinar la normalidad de los iones necesitamos recurrir a la ecuación de disociación del inciso anterior. La normalidad entonces del sulfato de sodio en la solución es de 1.5774 equivalentes por cada litro. ¿Cuál será la normalidad de los iones? En este caso, la normalidad de los iones será igual a la normalidad de la molécula que constituyen esos iones. Es decir, que si la normalidad del sulfato de sodio es 1.5774 equivalentes litro, la normalidad del ion sodio será 1.5774 equivalentes por litro. ¿Y cuál será la normalidad del sulfato o del ion sulfato? Será 1.5774 equivalentes por litro. Es decir, que la normalidad de la molécula es igual a la normalidad de los iones que la constituyen. Aquí los coeficientes estequiométricos no toman ningún papel relevante. Y con esto damos por concluido el problema. Recuerda que si el video te ha sido de utilidad, no olvides compartirlo para que más gente pueda beneficiarse con este material. Estaremos subiendo contenido 3 veces por semana. No olvides dejar tu comentario en la caja de comentarios. Recuerda que puedes descargar la solución de este problema en formato PDF en el link que se encuentra en la descripción. Sin nada más que decir, espero verlos en el próximo video. ¡Hasta pronto!